debe necesariamente ser reflejo de la política que va a desarrollar el Gobierno para satisfacer las necesidades objetivas que esta comporta. Y exige, por lo tanto, su elaboración exige un claro ejercicio de concreción que llega hasta lo económico. Y parece redundante decir eso, pero para nosotros y nosotras es importante recalcarlo porque en el caso del presupuesto de defensa que ustedes nos plantean no se cumple en ninguna de estas circunstancias. Es decir, este presupuesto carece de todo rigor, porque ni reúne la primera de las condiciones, es decir, no es reflejo de su voluntad política, por cuanto no consigna económicamente los gastos que van a venir derivados de sus decisiones políticas, ni responde a ese ejercicio serio de concreción que, en el caso de los presupuestos generales del Estado, debería de ser lo que ocupase este debate. En otras palabras, el Partido Popular nos está comprometiendo a una política que no está presupuestando, y eso es lo que usted ha venido aquí a justificar desde la tribuna. Ustedes no presupuestan los compromisos que asumen, y eso, además de ser una temeridad que en este caso está hipotecando el país y su seguridad, señor ministro, es un insulto al Parlamento y al pueblo español, al que ustedes, un año sí y otro también, están engañando de forma clarísima. Le recordaré la inutilidad de sus presupuestos en materia de defensa a lo largo de toda la legislatura. Desde el 2012 al 2015, con la liquidación presupuestaria en la mano, porque una cosa es lo que ustedes ponen en los libros, en los tomos rojos, y otra cosa es lo que luego, evidentemente, ejecutan, el incremento del gasto del Ministerio, solo del Ministerio de Defensa, sobre lo presupuestado es de más de 8.700 millones de euros extrapresupuestarios, fundamentalmente a cargo de deuda pública. El objetivo de estos créditos, ya se ha dicho aquí, son dos cuestiones fundamentales: el envío de tropas al exterior y, evidentemente, la compra de armamento. Todo esto, además, se ha producido en un contexto, quizá el peor contexto económico, social de España, en una crisis brutal, en un momento de recorte salvaje, y ustedes, sin embargo, han seguido, por mucho que vengan a justificar recortes en materia de defensa, incrementando extrapresupuestariamente lo consignado en los presupuestos. Un 30% en 2012, un 30% de más de lo presupuestado, un 24,5% en 2013, un 25,2% en 2014 y este año, según el avance que acompaña a estos presupuestos, un 27,4%. Hoy, más de lo mismo. Nos dicen que no llegamos al 2% que aconseja la OTAN en materia de inversión y gasto militar. Pero eso no es cierto. Si sumásemos lo que consigna el libro amarillo que nos vamos a gastar este año, 1.000 millones, 1.400 millones, según la comparecencia del secretario de Estado, con lo presupuestado, ya estamos por encima del 2% del presupuesto. Armas que financiamos, además, como ya se ha dicho aquí, a través del Ministerio de Industria, por lo tanto, también hipotecando la defensa y empezando en un ciclo de rearme muy peligroso, habida cuenta de cómo está la tesitura a escala internacional. En los últimos 20 años se han dado más de 20.500 millones de euros en créditos a la industria, 20.500 millones de euros. Y según el secretario de Estado, hemos recuperado 141 hasta el 2015 y parece ser que este año recuperaremos otros 117. Bueno, mal balance, menos de un 1% del total de esos créditos adelantados a la industria armamentística. Este año presupuestan más compromisos, con drones incluidos, y nosotros preguntamos ¿para qué? ¿Para qué política de defensa? Porque es de eso de lo que nosotros queremos hablarle y de eso nos gustaría poder discutir con usted, que parece que ha empezado su intervención tendiendo la mano a ese debate. Ya nos parece bien, pero podíamos haber empezado esta legislatura así. ¿Por qué no quiere usted presupuestar sus compromisos con las armamentísticas? Para nosotros no cabe otra explicación, señor ministro, que la de ocultar el gasto militar. No cabe otra explicación que es la de no poner negro sobre blanco cuánto y para qué estamos invirtiendo en defensa en este país. Estamos ante un claro y manifiesto caso de fraude presupuestario, un año y otro también en materia de defensa. No nos creemos sus presupuestos. Y lo más peligroso es que se oculta lo que se invierte en gasto militar, pero lo que se oculta de fondo, vuelvo a decirle, es para qué política estamos invirtiendo en el caso de defensa. Por lo tanto, permítame que no nos creamos sus presupuestos, unos presupuestos que además trascienden al ámbito del Ministerio y afectan a prácticamente todos los ministerios, con lo cual el presupuesto de defensa se dispara. La segunda gran cuestión que queremos situar encima de la mesa y que tiene que ver con esa política de defensa es el por qué tampoco consignan, quizá
como elemento claro esa partida de envía de tropas al exterior debidamente. La respuesta es sencilla. Son incapaces absolutamente de saber cuánto nos vamos a gastar porque ustedes definitivamente no deciden a dónde sí y a dónde no tenemos que ir y a dónde sí y a dónde no tenemos que mandar a nuestro ejército, a nuestras Fuerzas Armadas. Lo ha dicho muchas veces desde esta tribuna el propio portavoz del Partido Popular. Es absolutamente imposible predecir cuáles los compromisos que vamos a venir teniendo en materia de envío de tropas al exterior, reconociendo de facto que España ha cedido absolutamente toda su soberanía de la que usted ha empezado hablando a otra organización. Y es eso lo lamentable, porque es la OTAN la que determina, después de que la Unión Europea y después de que Europa y Naciones Unidas cediese a la preponderancia del papel militar, toda su política exterior y de defensa. Y eso es un problema muy importante en los momentos en los que estamos. Y allí, tanto Partido Socialista como Partido Popular, a lo largo de los años, han participado de esta cesión de soberanía a la OTAN. Vivimos momentos muy convulsos, no hace falta que lo digamos, en el que, de nuevo, el miedo a esas amenazas, etcétera, 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 está sirviendo de coartada para incrementar la tensión militar en zonas muy sensibles y el mejoramiento de las posiciones de la Alianza en territorios cada vez más cercanos. Morón y Rota son claro ejemplo de eso, pero bueno, ahora vamos a tener un ejercicio de maniobras de la OTAN, el mayor desde la Guerra Fría, el Trident Juncture, que no hace otra cosa que incrementar ese nivel de tensión peligrosamente. Señor ministro, el Mediterráneo, el norte de África o la frontera con Rusia en Ucrania no necesitan de más tensión militar. No necesitan de más tensión militar. Necesitamos más cooperación, necesitamos más atención humanitaria, más diplomacia y, sobre todo, en el caso de los refugiados, el reconocimiento del derecho al asilo y al refugio. No se puede mercadear con un derecho fundamental, hay que garantizarlo. No estamos hablando del sorteo de gente que se juega la vida, no podemos asumir esa política que está demostrando Europa de forma absolutamente patética. Y, sin embargo, España sigue asumiendo esa política, sigue participando en la perversa estrategia que implica, primero, apoyar procesos de desestabilización que después dan pie a espacios en guerra o a estados fallidos que sirven para justificar la presencia en zonas absolutamente vitales desde un punto de vista político, económico y geoestratégico, señor ministro. Y quizá cabría recordar las palabras de Hillary Clinton sobre el papel de Estados Unidos. Sí, acabo ya. Sobre el papel de Estados Unidos en el nacimiento de Al-Qaeda. Se lo recomiendo, que las recuerde. Quizá eso nos permitiría entender de lo que les hablo. ¿No hemos aprendido ya bastante en Irak, en Afganistán, en Libia o en Siria? En definitiva, creemos que ese debate hay que tenerlo, que hay que modificar nuestra política de defensa que compartimos. Tiene que existir. Y, entre tanto, situamos sobre la mesa una serie de enmiendas fundamentales para el mejoramiento, la mejora de la situación de nuestras Fuerzas Armadas, porque paralelo a su modernización en cuestiones operativas, han sufrido una clarísima política de recortes de derechos y libertades. Nuestro grupo ha presentado varias enmiendas en esta dirección para mejorar la ley de la carrera militar, la ley de tropa y marinería, la ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas y de las militares, y consideramos que son absolutamente imprescindibles para mejorar la situación. Nos preocupan mucho las hipotecas que ustedes están dejando, pero nos tranquiliza que en breve dejarán de ocupar el gobierno de este país. Esperemos que en ese momento podamos hacer un debate sereno, sosegado, para determinar cuál es nuestra política exterior y cuál debe ser nuestra política de defensa, y no la política actual de servilismo y de compromisos peligrosos que no hacen otra cosa que incrementar la tensión y la inseguridad para nuestro país. Gracias. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo de Convergencia y de Unión, en este caso, solamente va a intervenir usted.